Hola, Dios te bendiga. Te invito a que escuches este mensaje llamado La razón de este mandamiento. El apóstol Pablo le deja un mandato a Timoteo, algo para transmitir en la iglesia que iba a producir algo tan especial. La gracia de Dios se iba a manifestar como nunca. Y quiero que a través de este mensaje vos sepas que la gracia de Dios es la que quiere manifestarse en tu vida, en tu familia y en tus seres queridos. Pero hay una razón para este mandamiento. Escucha este mensaje, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y seguinos a través de nuestro canal de YouTube. Sé que Dios quiere hacer cosas preciosas en tu vida y en tu familia, por eso deseo de todo corazón que Dios te bendiga grandemente. Y te damos tantísimas gracias, Señor, por poder estar delante de ti. Nos acercamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, quien nos abrió amplia entrada, Señor, para llegar a tu presencia, para disfrutar de esta gracia tan grande y tan maravillosa que nos permite, Señor, estar delante de ti. Por eso honramos tu nombre en esta mañana y te damos a ti la gloria. Oh sí, Señor, gracias. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te damos el lugar, te damos nuestro corazón, nuestra mente para que tú trabajes, Señor amado, y nos ministres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, yo te pido tu guía, tu inspiración para transmitir tu palabra como está en tu corazón para tu pueblo en esta mañana, Señor. Glorifícate a través de ella, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, te adoramos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muy bienvenidos. Tomen su asiento. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. El Señor les bendiga, les hable también a través de esta palabra. Y quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, capítulo número 1. Vamos a estar compartiendo ahí la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Dice así la palabra de Dios, leemos a partir del versículo número 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice, cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Hasta ahí leemos la palabra de Dios. Hermanos, qué hermoso fue encontrarme con este pasaje que el Señor abrió ante mis ojos y pude entender por un lado la carga del apóstol por la iglesia y este encargo que le da a Timoteo le dice, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras. Vio que usted no sé si escuchó por ahí hablar de un mandamiento. No está hablando ni de los 10 mandamientos, ni nada, sino de un mandato, de algo. Y me acordaba también que hace uno o dos jueves atrás hablamos con los varones acerca de mandamientos y promesas, ¿no? Hay cosas que Dios nos manda hacer y hay cosas que Dios prometió que Él va a hacer.
Y en este caso le dice, te pedí que te quedaras para que mandaras. Es decir, Timoteo es comisionado por el apóstol Pablo para corregir un problema. ¿Cuál era el problema? Algunas personas se habían contaminado con falsos maestros. Es decir, en la iglesia se habían metido falsos hermanos o falsos maestros, quizá hermanos, pero que ahí se habían transformado en falsos maestros. Dice que enseñaban una doctrina diferente y prestaban atención a fábulas y genealogías interminables. Cuando Pablo utiliza este término de fábulas, no se está refiriendo a las fábulas que nosotros por ahí estudiamos en la escuela primaria o nos hacían leer la fábula del conejito y de la tortuga y la liebre, ¿se acuerda? Que daba una enseñanza, sino se estaba refiriendo a enseñanzas falsas, pero que muchas veces eran tan convincentes que hacían que los hermanos prestaran el oído, como que decían, oh, qué interesante esto que está diciendo. Pero como la iglesia estaba naciendo, hermanos, no tenían la posibilidad que tenemos hoy nosotros de tener todo el evangelio completo, las cartas de Pablo, las cartas pastorales, las cartas de Santiago, el libro de los Hebreos, Romanos, donde nosotros podemos tener toda la doctrina, toda la revelación de Dios para el Nuevo Testamento aquí en un solo compendio. Muchos lo tienen acá en el celular, en cualquier lugar. Ellos, estos hermanos nuevos, no tenían esa base doctrinal, entonces de golpe prestaban el oído a estas cosas que les resultaban tan interesantes. Y Pablo le dice a Timoteo, yo te mando que hagas callar a esas personas, que no enseñen malas doctrinas, ni tampoco que presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Por qué? Porque por no tener ese conocimiento doctrinal, ellos se desviaban del propósito de Dios. Estos hombres eran judaizantes que agregaban apéndices a la ley, entonces les traían, miren, también esto tenemos que tener en cuenta, y esas genealogías interminables trataban de exaltar de alguna forma que el linaje judío era tan importante para alcanzar la salvación y la gracia de Dios. Por eso, cuando empezaba todo esto, Pablo es advertido evidentemente por el Espíritu Santo y le dice, hay que corregir esto porque esto genera disputas más que edificación de Dios, que es por la fe. Y el primer punto, hermanos, que tenemos que ver en esto, tiene que ver con ser edificados. ¿Para qué estamos nosotros en la iglesia? Porque si no, cada uno estaría en su casa, pensaría lo que quisiera, se instruiría como quisiera, pero en la iglesia estamos para ser edificados. Y yo pregunto, ¿cuáles son las cosas que te edifican realmente? Porque uno puede decir, yo me edifico viendo tal cosa o escuchando tal otra, pero ¿qué es lo que nos edifica realmente? Comprender principios espirituales que nos hagan crecer en el camino del Señor. Eso es lo que edifica al creyente y esa es la razón por la cual Dios nos pone en la iglesia. Y esto Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 14. Dice así, léalo si quieren la pantalla, cuando esté la pantalla, y así no pierde tiempo buscándolo. Dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Sois labranza, soy dando a entender que son algo donde Dios quiere trabajar, ¿verdad? Son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es una bendición, hermanos. Pablo dice, yo puse un fundamento que es Jesucristo. Nadie puede sacar ese fundamento. Esa es la responsabilidad del apóstol. Esa es la responsabilidad que Dios ha tenido y nos ha revelado a través de su palabra. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Pero ahora
hay una relación porque dice que nosotros somos edificio de Dios, labranza de Dios. Es decir, Dios quiere hacer algo en nosotros. ¿Cómo lo hace Él? Estableciendo principios, pero que esos principios nos dan a nosotros la responsabilidad de ver cómo sobreedificamos. Por eso sigue diciendo, y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si alguno sobreedificó, si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese los materiales que presenta aquí para sobreedificar. Oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué características tienen estos elementos? Son buenos, son firmes, son duraderos, ¿verdad? Después viene la madera, y ahí en la madera ya empezamos, podemos tener, usted agarra un pedazo, uno de esos durmientes del ferrocarril de antes, tírelo a un asado y va a terminar de comerse el asado y todavía casi que ni se empezó a prender, ¿no? Hay hasta diferentes clases de madera, pero después, ¿qué dice? Que hay heno u hojarasca. El heno es esa paja que se le da de comer a los animales, y la hojarasca son las hojas secas. ¿Qué pasa con eso cuando uno lo pone en el fuego? Y desaparece. Entonces nos da a nosotros la responsabilidad de que mediante estos principios veamos cómo sobreedificamos, porque dice que la obra de cada uno será revelada y probada por el fuego. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que según cómo vos edifiques, según cómo vos seas edificado, es el resultado que vas a tener en tu vida. Porque dice que el día la declarará. ¿Qué día? Mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años. Va a salir a luz con qué cosas nosotros edificamos. ¿Cómo pudo trabajar o no Dios en nosotros, que somos labranza de Dios, edificio de Dios? Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y por eso es que el apóstol Pablo estaba tan preocupado, porque decía, en la iglesia están hablando todas estas cosas que no edifican, que traen más bien disputas, contiendas que edificación, que es por la fe, decía Pablo. Y hermanos, el título de este mensaje es la razón de este mandamiento. Es decir, porque el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento, y puse ahí esta imagen porque es como que a veces nosotros estamos para salir a algo que Dios quiere mostrarnos, pero tenemos que romper ciertas cosas para poder llegar a ver y a descubrir. Entonces Pablo dice, el propósito de este mandamiento es el amor. Es decir, que Pablo dice, yo te estoy comisionando, Timoteo, te estoy mandando, te estoy dando este mandamiento que tiene un propósito. Por eso la razón y el propósito de este mandamiento es el amor. Ahora yo pregunto, ¿qué amor se estará refiriendo? ¿Será el amor de novios que está diciendo? ¿Será cualquier tipo de amor? Hoy se escuchan tantas definiciones del amor. He escuchado hablar del amor libre, ¿no? No, yo amo, pero tengo un amor libre, amo. He escuchado hablar de, no, nosotros tenemos un amor, pero celoso, nos celamos, nos amamos tanto que nos celamos. Yo le agarro el celular, le reviso el celular, llamo, miro, cada 3 segundos le estoy mandando un mensaje, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero la amo, celoso, un amor celoso. Ha surgido un término últimamente que es el poliamor. ¿Lo ha escuchado? No mire tantos programas de Chimento porque ahí, ¿no? Donde el poliamor, ¿qué es el poliamor? ¿O cómo define el poliamor? No, amo a esta, a este, con un amor que implica, no un amor como usted ama a un ser querido o a un amigo, sino con un amor que conlleva lo sexual y todas las cosas. Y es poliamor, y aguantátela porque yo tengo poliamor. Pero ¿de qué
está hablando acá el Señor? Está hablando de un amor que nace. Fíjense que dice, el propósito de este mandamiento es el amor que nace. Es decir, de un amor particular que surge, que nace a partir de tres cosas importantes y fundamentales. Primera de ellas, nace de un corazón limpio. Habla de un interior que no está contaminado, que no haya cosas que ensucien, pensamientos, actitudes que ensucien ese corazón limpio. El que no tiene esa mezcla de buenos deseos y malos deseos. Porque a veces un corazón que no está limpio, un día quiere una cosa, un día quiero hacer la voluntad de Dios y otro día quiero otra cosa. Entonces ese corazón no puede estar limpio si está ahí luchando entre dos cosas. Entre hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. Ahora pregunto, ¿un corazón limpio será el de alguien perfecto que no se equivoca? ¿Ese será un corazón limpio? No. Porque el corazón limpio es el de aquel que anhela tener ese corazón. Como decía el salmista David en el Salmo 51, versículo 10, dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Es decir, que el corazón limpio, hermanos, se tiene cuando uno realmente lo anhela, lo busca. Cuando es consciente de que no es el producto de ponerse como si fuera un caballo, dos orejeras así y no mirar a ningún lado, no pensar nada, no hablar con nadie porque no me quiero contaminar el corazón. No, surge del anhelo. Como cantábamos esta canción tan hermosa, Señor, te entrego mi ser, te doy mi corazón. Señor, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto. Entonces, ahí donde Dios ve ese anhelo y donde Él produce este corazón recto. Tienes que saber que nuestra naturaleza humana siempre va a querer aflorar. Tu viejo hombre que está crucificado con Cristo se va a querer bajar de la cruz siempre para decir esto, para presentar tal o cual razón. Pero tú eres quien puedes decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón, yo quiero tener este corazón. Pablo decía, el amor que nace primero de un corazón limpio. Segundo, otra cosa que hace nacer un amor tan especial es, ¿qué es? La buena conciencia. Un amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia. ¿Qué significa esto, hermanos? La conciencia podríamos decir que es ese sentir interior que nos marca qué está bien o qué está mal. ¿Se acuerda? Hace muchos años se representaba, ¿no?, como un hombrecito y tenía un angelito en un hombro y tenía un diablito en el otro hombro, ¿no? Entonces se decía que eso es la conciencia, pero no es tan así. Pero la conciencia es todo aquello que nosotros tenemos en nuestro sentir interior, que nos marca qué está bien o qué está mal. Indica nuestros valores internos, lo que es nuestra forma de proceder, de pensar. Entonces, según lo que nosotros entendemos, según nuestra conciencia, juzgamos que esto está bien o que esto está mal. Ahora acá dice que para que nazca este amor tan especial, que Pablo hacía tanto énfasis y recalcaba como una necesidad tan grande en la iglesia, después vamos a ver por qué. Dice que tenía que nacer de una buena conciencia. Ahora, si habla de una buena conciencia, quiere decir que puede haber, ¿qué? Una mala conciencia. Y uno dice, pero le está hablando a la iglesia, no, pero nosotros podemos tener una mala conciencia. Por ejemplo, hermanos, una persona que trabaja en una repartición pública, lo he oído muchas veces, vamos a poner un ejemplo, trabaja en la municipalidad. Y entonces agarra y se lleva para su casa algunas cosas que no le corresponden. Y
Si alguien le pregunta, dice, ¿y sabe qué pasa con lo que roban los políticos? Yo me llevo esto, si yo por lo menos aprovecho, le saco un poco de todo lo que me roban y qué sé yo. Y hay gente que tiene esa mala conciencia y cree que justifica de esa forma un acto que está mal. ¿Por qué? Porque hay una razón que su conciencia le hace creer que está bien hacer tal o cual cosa. Por eso, queridos hermanos, muchas veces pasa también con el trato que hemos recibido, ¿no? Yo, no digo yo, pero por ejemplo, he recibido un maltrato de mi padre, una persona violenta, una persona que me trató así a los cachetazos, entonces yo trato a mis hijos a los cachetazos. Y si a mí me hicieron así, y yo hago así. Para mí está bien así, porque a mí me educaron así. He oído muchas veces, hermanos, decir esto. Yo me crié de esta forma y así se hace, porque es mi casa y y punto. Y a mi conciencia eso está bien. Pero, hermanos, no podemos justificar cualquier cosa porque se nos ocurre. Entonces la pregunta sería, ¿cómo tener una buena conciencia? ¿Cómo poner y saber si yo tengo una buena conciencia o una mala conciencia? O tengo una conciencia medio. Entonces la respuesta es, cuando yo someto mis pensamientos y escala de valores a la luz de la palabra de Dios, mi conciencia se ilumina. Y entonces yo digo, esto a mi conciencia está bien, pero a la luz de la palabra de Dios no está bien. Entonces mi conciencia se va iluminando y se puede transformar de una mala conciencia o de una conciencia medio a una buena conciencia. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, te doy este mandamiento. Y el propósito de este mandamiento es que en la iglesia surja un amor tan especial que surge de 3 factores: el corazón limpio, la buena conciencia y luego, ¿qué dice? Una fe no fingida. Y también, hermanos, esto de poner mi escala de valores a la luz de la palabra de Dios, usted no puede andar por la calle con la Biblia abierta. No puede estar en el almacén y decir, a ver, deme un segundo, por favor. Y hace así Google, ¿qué dice la palabra de Dios sobre tal cosa? A veces no le va a dar el tiempo. Entonces una forma fácil, práctica es decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces automáticamente el Espíritu Santo va a actuar en usted y le va a hablar y le va a mostrar. ¿Por qué? Porque es lo que dijo Jesús que el Espíritu Santo iba a hacer. Él los guiará a toda verdad. Él les hablará lo que escuche, Él les recordará, les hablará de lo mío, les hará recordar lo que yo les enseñé. Entonces el Espíritu Santo que está dentro de tu corazón, si has recibido a Jesús como tu Salvador, Él te va a guiar siempre a toda verdad. Y la forma práctica de elevar nuestra conciencia es pensar en forma práctica qué haría Jesús en este momento. Y yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a asistir porque Él no miente. Él lo que ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer y Él te va a guiar a toda verdad. Así que cuando tú haces eso, Él te va a hablar y te va a hacer tener esa buena conciencia. Ahora, la conciencia tampoco es un paquetito, hermanos, es un diploma. Es algo que nosotros podríamos decir acá, hermanos, el domingo que viene a tales personas le vamos a entregar el certificado de buena conciencia. No. Nuestra conciencia es algo que nosotros debemos cuidar constantemente en nuestra vida, porque puede haber una situación que nos afecte y que nos haga pensar de determinada manera. Entonces siempre yo tengo que tener puesta delante de Dios mi conciencia pensando y diciendo qué es lo que el Señor quiere. Y lo tercero que hace surgir un amor tan especial es la fe no fingida. Dice Pablo aquí. El propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ahora, hermanos, no está hablando de tamaño de fe, no está hablando
de levantar paralíticos, no está hablando de milagros. No está hablando, ustedes tienen que tener una fe, porque alguno dice, pero Jesús dijo que una fe chiquita como un grano de mostaza haría cualquier cosa, desarraigar un monte y plantarlo en el medio de la mar. Fíjense que Pablo está dando un mandamiento a su discípulo que corrija un error que había en la iglesia, que generaba disputas en vez de edificación. Y el mandamiento es que surja un amor que tenga estas características tan especiales. Y habla de una fe no fingida, es decir, de una fe, ¿qué sería lo contrario a algo fingido? Sincera, genuina, muy bien. Una fe genuina. Habla de alguien que no aparenta espiritualidad. No quiere mostrar tal o cual cosa, sino habla de alguien que genuinamente muestra lo que es. Una fe genuina es la de alguien que cree sin calcular qué le conviene o qué no le conviene. ¿Me conviene a mí decir que me doy cuenta de esto? No, porque si yo digo esto, van a creer y van a... ¿Entiende? Esa es una fe calculadora. Porque yo estoy pensando qué me conviene o qué no me conviene. En cambio, el que tiene la fe genuina, cree en el Señor y va en busca de lo que Dios tiene para él. Por eso, el que tiene una fe genuina cree por el simple hecho de conocer a Dios. Cuando el libro de Hebreos aclara un poquitito acerca de Abraham, ¿no? Y dice que él salió sin saber a dónde iba. Él fue justificado por la fe, por creerle. ¿A quién? A Dios. Y en Hebreos 12:2 aclara un poco más y dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que la fe genuina está en el corazón de aquel que dice, Señor, yo te conozco, nada malo puede venir de ti, yo creo todo lo que vos me digas, todo lo que vos tengas para mí. Esa fe genuina surge también, hermanos, de conocer, porque yo no creo cualquier cosa. Me viene alguien y me dice, ajá, listo, lo voy a examinar, voy a la palabra de Dios, veo si es. Tampoco me creo que me las sé todas, hermanos. Creo que alguien me puede enseñar cosas, pero voy a ir a la palabra a ver qué me estás diciendo. Ahora, si yo interpreto que el Señor me está hablando algo, el que tiene fe sincera dice, amén, Señor, lo creo, porque vos lo decís. No anda calculando qué me conviene o qué no me conviene creer, qué me pone en evidencia o qué no. Es libre el que tiene una fe genuina de todos esos pensamientos. Y sobre todas las cosas, como les decía recién, hermanos, cree en el autor y en el consumador de la fe. Ahora, volviendo al versículo 5, hermanos, Pablo quería en la iglesia, y a mí esto me hizo pensar tanto, hermanos, y agradezco al Señor que me llevó a entender este pasaje, porque uno dice, ¿qué es importante en la iglesia? Y que todos trabajen, que todos sirvan, que crezcamos, que hagamos, que... Y Pablo no está diciendo esto. Pablo no dice, Timoteo, cuando llegue, fíjate, el que ande más o menos, que pinte más o menos bien, ponelo en esto, que vaya. No, él dice, que desechen las fábulas, las genealogías que no edifican. Primer punto, hay algo que hay que edificar. Y segundo, te mando este mandamiento. La razón de lo que te mando es para que surja un amor, que se produjera en la iglesia este amor. Y el propósito de este mandamiento, es decir, la razón por la cual te estoy mandando a hacer esto, es que en la iglesia esté presente este amor. Que en la iglesia esté presente este amor. Y yo digo, ¿por qué sería tan importante esto? ¿Cuál es la razón de este mandamiento? Pablo lo explica en el versículo 12 de este mismo capítulo en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Está ahí, ¿no? 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor,
que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y ahí viene, hermanos, la parte más importante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? Que haya en la iglesia este amor genuino y tan especial. Lo primero, hermanos, para que no quiero abordar hoy este tema, pero lo dice ahí claramente, que Él da gracias al Señor que lo fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Punto número 1, al ministerio Dios pone personas fieles. No es el tema de hoy, pero usted sépalo eso, que Dios pone personas fieles. Ahora, miren qué importante esto. Antes, Él había sido perseguidor de la iglesia, había sido injuriador, había hecho blasfemar, dice, a cristianos para que negaran a Cristo. Encarceló cristianos. ¿Hay algo peor que eso, hermanos? Usted dice, sí, pastor, ahora los motochorros. Pero este era un hombre que estaba atentando contra el nacimiento del evangelio. Cuando él relata su conversión, dice, yo iba creyendo que hacía la voluntad de Dios. Y yo hice esto, pero acá muestra y dice que él, pese a todo esto y a lo que antes había sido, fue tratado con misericordia. ¿Por qué? Porque lo hizo en ignorancia. Entonces, hermanos, esto nos lleva también a pensar algo que yo como cristiano maduro tengo que pensar. Yo no puedo andar viendo o conociendo el corazón, pero yo puedo saber que aquel que anda por ahí no conoce al Señor, que quizás me ofenda y lo haga porque es ignorante. ¿A cuántos le han cerrado la puerta en la cara al ir a predicar? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Lo han tratado mal? ¿Sí? ¿Por qué? Por ignorancia. Hoy a la tarde va a venir una hermana acá que es fruto de una evangelización aquí en el barrio. Y ella cuenta siempre, yo cuando los vi casi le cierro la puerta en la cara. Pero dejé abierta y me hablaron y me dijeron, ¿alguna petición? Y hoy está acá y conoce al Señor. Pero en ignorancia iba a cerrar la puerta. ¿Pero qué pasó? Dios tuvo misericordia. Entonces Pablo dice que la misericordia, ¿por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Es decir, él dice que Dios mostró en él toda su clemencia para ser el ejemplo a los que iban a creer. ¿Entiende? Mire cómo es el mover de Dios. Aún un blasfemo, aún un enemigo del camino. Dios, ¿qué hace? Tiene misericordia y se le revela. Ahí cuando él iba a perseguir a los cristianos con cartas de los sumos sacerdotes, se le aparece el Señor en el camino. Dice que fue una luz más fuerte que el resplandor del sol.
Y él cayó a tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y ahí Dios lo toca y él se convierte y cambia completamente. Pero él reconoce y dice que esto ha sido porque Dios mostró en él toda su clemencia para que él fuese ejemplo. Por eso, queridos hermanos, y a todos aquellos que nos ven ahora, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho hasta este minuto, hace 2 minutos atrás, lo que importa es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Porque a Dios no le importa lo que tú hayas sido, sino le importa que tú entiendas que Él quiere encontrarse contigo para que tú también seas recibido a misericordia y seas alcanzado por esta misericordia de Dios. Porque Él sigue teniendo misericordia y amor para transformar las vidas de las personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa es la razón, hermanos, por lo cual Él quería corregir el problema que estaba en la iglesia. Y la forma de corregirlo era que en la iglesia estuviera este amor tan especial que surgía de estos 3 elementos que debían estar en los hermanos. Porque Pablo sabía claramente que cuando está ese amor, la gracia fluye más abundantemente. Cuando hay una fe genuina, la gracia fluye más abundantemente. ¿Comprende usted eso? Entonces digamos, vamos a buscar, hermanos, reunión. Ahora tenemos reunión en media hora de obreros. Vamos a buscar método evangelístico. Vamos a preguntar en la iglesia aquella, en aquella, método evangelístico. Y el otro. Hay que hacer cosas y son buenos los métodos, las formas, pero nada reemplaza lo más importante, que es que se manifieste este tipo de amor, porque hace correr la gracia de Dios. Porque vos vas a ver a uno que pasa por ahí y vos no vas a pensar qué hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer. Vos vas a ir y le vas a predicar y lo vas a abrazar. Bueno, ahora no se puede abrazar, pero lo vas a contener. Y le vas a mostrar el amor de Dios y le vas a decir: no te preocupes. Hermanos, cuando fuimos hace un tiempo atrás con los muchachos, están justo los 3 ahí atrás, y Maxi a La Pampa a evangelizar en una obra nueva, Josué le habló a un muchacho que estaba buscando en la basura cosas y se estaba por quitar la vida porque tenía una deuda de 40.000 pesos. Mire lo que es, usted dirá: 40.000 pesos, pero... Y se iba a quitar la vida. Y Josué le empezó a hablar, a predicar, y esa noche estuvo en la campaña. Nosotros nos volvimos, pero lo vimos a él adelante en el altar recibiendo al Señor. Misericordia. Dios llega en el momento justo. Y una iglesia, hermanos, que crece es una iglesia que manifiesta este amor. Entonces la gracia de Dios fluye y corre. Por eso es que en el versículo 14 dice que este amor hace que, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando se manifiesta esta gracia, los pecadores pueden llegar a conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque hay algo que no vamos a poder comprender nunca con nuestra cabecita. Y es cómo el Señor, siendo Dios, siendo santo, no teniendo necesidad de nada, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, viviendo como un hombre, cumpliendo la ley, sin sed de venganza, perdonó aún hasta los que lo crucificaban y se transformó en el autor de la salvación. Y mira con misericordia y recibe con misericordia. Él no está viendo cómo tú eres, Él está viendo lo que vas a hacer. Él no te está mirando para reprocharte, Él te está mirando para decirte: vamos adelante. Salgamos
y hagamos que este amor se manifieste para que la gracia de Dios pueda correr y muchos puedan llegar a conocer al Señor. Amén. La iglesia no es una secta, hermanos. La iglesia no es un grupo cerrado. La iglesia es algo donde tiene que fluir la gracia de Dios y los pecadores tienen que llegar a conocer al Señor, porque usted y yo éramos exactamente eso, pecadores alcanzados por la misericordia de Dios, y la gracia de Dios ha sido más que suficiente para transformarnos. Y así como el Señor te transformó a ti, el Señor quiere transformar a muchos más. Amén. Vamos a orar a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos hoy presentarnos. Hoy entendemos, Señor, que estamos puestos en la iglesia para ser edificados. Que hay una necesidad, una prioridad que debe manifestarse por encima de otras. Y es que este amor, Señor, surja o crezca aún más entre nosotros. Este amor que surge de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Señor, este amor que haga que la gracia tuya se manifieste. Y Señor, muchísimos que hoy no conocen al Señor, que quizás nos están viendo en este momento y están envueltos en problemas y en dificultades, quiero decirte que el Señor te ama y que tiene poder para transformar tu vida, porque Él lo ha hecho con nosotros, y damos testimonio de esto, que el Señor nos alcanzó en su gran misericordia para mostrar que nadie es mejor que nadie, sino que todos hemos recibido misericordia, y por eso el Señor nos ha transformado. Señor, te honramos, te damos gracias, Señor. Sometemos a ti nuestras conciencias, Señor amado, para que tú, Dios mío, nos transformes. Y yo te pido, Señor, aún como pastor de este lugar, Dios mío, que este amor genuino, tan especial, que hace fluir tu gracia, se manifieste, nos colme, nos impulse, nos llene, nos motive, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para ver tu gloria, Dios mío, manifestada con poder en este tiempo tan especial, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, oh Dios eterno. Te damos gracias y te adoramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le invito a que se ponga en pie y vamos a adorar al Señor por un par de minutos más.